Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Martínez Heras de Medicina Interna del Hospital General de Zona número 7 en Cuautla, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les quiero presentar en esta ocasión el tema de el consumo de tabaco en México y los riesgos que conlleva el fumar. Vamos a hablar un poco del el diagnóstico y también del tratamiento para que hagamos concientización de esta enfermedad, que es un problema mundial de salud y que afecta y deteriora la calidad de vida de los pacientes. Es importante que podamos tomar notas y si gustan realizar algunas preguntas al final de la diapositiva, con gusto se las respondo. El impacto del tabaquismo en el mundo es muy alto. 2/3 de las muertes en el mundo son secundarias a enfermedades no transmisibles y pues el tabaco influye mucho porque más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen este problema. Entonces, en el 2008 fue cuando se dieron cuenta que 36 millones de personas morían por causas no transmisibles. Entonces es una área muy grande de oportunidad para reducir más de las 2/3 de muertes en el mundo por causas no transmisibles y que con medicina preventiva y profiláctica podemos disminuir esta causa de muerte. Propiamente el tabaquismo em, provoca múltiples enfermedades secundarias como son enfermedades cardiovasculares. En ellas el 48% es de la principal causa de muerte, de ahí el cáncer el 21%, enfermedades respiratorias 12% y diabetes mellitus 3%. Entonces, si no fumáramos, podríamos bajar este porcentaje de causas de muerte. Y directamente el cáncer de pulmón es el 71, hasta incluso en algunos artículos, como vamos a ver, llega hasta el 83% de la causa de cáncer de pulmón. De enfermedades pulmonares crónicas, hasta el 42% es debido al tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares un 10%, pero probablemente este porcentaje puede aumentar mucho más. 8 millones de muertes anuales son causadas por el tabaquismo y 1.2 millones por exposición pasiva. ¿Qué quiere decir? Pues son gente que no son fumadora, pero que muere gracias a que otra persona fumó, muchas veces de su familia. Entonces, pues el cáncer es el principal problema, generando tumores que desgraciadamente se diagnostican en etapas avanzadas. Las enfermedades pulmonares crónicas, como vemos en la imagen, incluso con diagnóstico de EPOC, secundario al tabaquismo, muchos de los pacientes siguen fumando. Y pues el último, que es las enfermedades cardiovasculares, en el que pues el corazón se ve afectado en múltiples vasos. El impacto del tabaquismo en México es muy alto, en adultos hasta un 19.5%, y es también relevante que en jóvenes también existe una alta prevalencia, hasta el 4.6%, que son adolescentes entre los 10 a 19 años. En los adultos, la gran mayoría usa el cigarro en un 19.1% y el electrónico en 1.6%. En adolescentes de 10 a 19 años es también el más el cigarro, 4.6%, pero el electrónico no se queda atrás con 1.8%, y mientras más pasan los años, esta prevalencia del electrónico va a ir aumentando por su fama que empieza a generar. De los cigarrillos electrónicos, en los adolescentes de 10 a 19 años, la prevalencia fue del 2.6%, y en adultos de 20 años o más fue de 1.5%. Entonces lo están usando más los jóvenes que el tabaco. Y en género, en hombres el 3%, en adolescentes y en adultos 2%, y en mujeres 2.1% en adolescentes y 1.1% en adultos.
¿Qué quiere decir? Pues que la prevalencia en hombres es más alta, pero en el cigarrillo electrónico cada vez hay más incidencia. Entonces lo que debemos de tener muy alerta, porque la industria lo vende como incluso hasta para dejar de fumar, pero no, causa la misma adicción e incluso puede haber daños directamente por los vapeadores. En esta gráfica podemos ver la distribución entre hombres y mujeres de fumadores actuales o exfumadores. Vemos que la mayor proporción es en hombres y en adultos. Y lo mismo se parece mucho en jóvenes. Y es importante ver que el porcentaje es amplio y se cuentan los no fumadores y los fumadores, perdón, exfumadores, porque a pesar de que hayan dejado de fumar, todavía su riesgo para las enfermedades va a persistir durante los años. Y en esta tabla podemos ver las estadísticas que se hicieron en la última encuesta en Sanud del 2022, en donde observamos en grupo de edades, el más alto de los jóvenes es de 10 a 19 años. De ahí la escolaridad, vemos que los jóvenes son los que no estudian, los que tienen más prevalencia de tabaquismo, los que tienen un nivel socioeconómico bajo y los que radican en una zona urbana, así como también en la región del Pacífico Sur, del centro y del norte son donde más casos hay de fumadores en jóvenes. Y puse esta tabla porque para concientizarnos y ver qué podemos hacer para llegar a este grupo de pacientes. También les quiero hablar sobre las patologías más comunes del tabaquismo. Y como bien sabemos, pues el corazón es de los órganos más afectados, además del pulmón. Aumenta el triple del riesgo para infartos, arritmias, todo por obstrucción de las arterias coronarias. Y pues aumenta 3 veces más el riesgo de un infarto a los que fuman versus los que no fuman. El 75% de muertes súbitas coronarias también es debido a esta enfermedad. Y desafortunadamente, 5 años después de fumar, persiste el riesgo para enfermedades coronarias. Entonces tenemos que dejar de fumar por lo menos 5 años para empezar a disminuir este riesgo, pero generalmente siempre persiste. Y todo del grupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 80% son generadas por el tabaquismo. Y entre ellas puede causar enfermedades intersticiales, asma o múltiples infecciones de vías respiratorias, tanto altas como bajas. Y extrapulmonares también no se queda atrás, son muchísimas. Tumores en la cavidad oral, en la laringe, en el sistema urinario predominante en vejiga, con una alta prevalencia de cáncer. Infartos de cualquier tipo, ya sea cerebrales, pulmonares, cardíacos, e incluso insuficiencia vascular periférica por este daño en las arterias, en el sistema vascular periférico. Dentales, que es una alta prevalencia, y gastrointestinales, incluso muchos odontólogos, médicos de primer contacto, pues son los que vemos a este tipo de pacientes y podemos intervenir para evitar que el paciente pueda caer a más enfermedades, no solo las superficiales. El tabaquismo pasivo es otro grupo de enfermedades importantes que hay que valorar, porque como lo comentábamos al inicio de la charla, pues aunque no hayan fumado, los pacientes directamente pueden verse afectados. Entonces un familiar de un paciente fumador sufre también mucho y puede enfermarse gravemente. Y pues este tabaquismo pasivo es también causa de muerte, se considera
el tabaco como un carcinógeno del grupo A. O sea, todo lo relacionado al tabaco es un carcinógeno del grupo A, o sea, de los que más causan cáncer en el mundo. Y estos lo han visto, estos daños en pacientes no fumadores, pero que son pasivos, con múltiples estudios como radiografía y tomografía, y donde observamos atenuación en mosaico, opacidades en vídeo de ilustrado, bronquiectasias y atrapamiento aéreo. Incluso pacientes sin síntomas pueden tener ya estos daños. Y vemos aquí, por ejemplo, una radiografía de un paciente vapeador, en el que la industria podría decirnos que no causa tanto daño, pero miren, ya causó mucho daño parabronquial y fibrosis en este tipo de pacientes, ya con datos de atrapamiento aéreo y secuelas por el vapeo de dispositivos electrónicos. Entonces, si vemos una tomografía, pues podemos ver todavía a mayor complejidad los daños. Y ya vemos incluso áreas de fibrosis en algunos pacientes que fuman activo o pasivo. Y en el interrogatorio muchas veces estos pacientes comentan que nunca fumaron, pero que su familiar fuma. En la juventud sus papás o hermanos, o en la edad adulta sus parejas. Entonces, pues no están a salvo este tipo de personas que sufren indirectamente. Y el cuadro clínico, es muy importante aceptar que esta enfermedad también es psicológica. Tienen los pacientes un trastorno ya conductual crónico que es muy recidivante, les causa compulsión, ya algo que ellos no desean hacerlo, pero como una compulsión lo realizan, e incluso socialmente por pues las amistades, la estimulación que reciben con las redes sociales, los programas de televisión, la publicidad. Y pues aquí el gran problema es la nicotina, porque llega al cerebro rápidamente entre 7 a 10 segundos y los receptores nicotínicos son gravemente pues estimulados, están en el nivel cerebral, se llaman alfa 4 beta 2 y estos pues son ampliamente estimulados, creando dopamina y causando un círculo vicioso. Y se dice que un fumador tiene alrededor de 70,000 inhalaciones por año, lo que causan un automatismo, ya inconscientemente buscan el cigarro, causan una dependencia psicológica. Hay algunos psicólogos que comentan que puede ser hasta personas que quedaron en una etapa fálica en el que quieren tener algo en la boca para que les dé tranquilidad, y estímulos sensoriales y sociales, que son los que comentamos. Todo esto causa la dependencia severa. Entre el diagnóstico podemos fácilmente realizarlo. No nos tardamos ni un minuto preguntándole al paciente cuántos cigarrillos fuma, desde qué edad, y dividiéndolo entre 20, que es lo que trae este cigarrillo en la cajetilla, para sacar el índice tabáquico y con él poder tener una idea importante de cuánta adicción causa el paciente. Y nos podemos apoyar de algunos test como el de Fagerström para ver el grado de dependencia. Pero prácticamente, si tenemos un paciente con menos de 5 paquetes años, pues es una adicción leve, moderado de 5 a 10, severo de 16 a 25 y muy severo de más de 25. Y esto pues nos aumenta en sangre los niveles de nicotina y de dióxido de carbono. Entonces recordemos números de cigarrillos. Por ejemplo, si el paciente nos dice que se fuma 20, ¿por cuántos años? Y si se fumó un año, 20 por 1 sería 20, entre 20, que son los números de cigarrillos que trae la cajetilla, nos daría un índice de paquetes año de 1 y entraría en leve, ¿no? Pero si es un paciente que nos dice que se fuma 20 cigarrillos diarios por 20 años sobre 20, pues nos va a dar un índice tabáquico de 20. Entonces ya quedaría en severo y pues nos vamos a
a imaginarnos todavía un grupo de más lesiones en este paciente y de difícil tratamiento. Perdón. El tratamiento pues es multidisciplinario, entra lo psicológico, aceptar las 5 fases que es precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Y con esto nos podemos ayudar con un test de Richmond para ver cómo va evolucionando el paciente y si sí está funcionando y dejando el tabaco. También hay tratamientos farmacológicos, ya ellos cada vez son más. Los que tenemos en México son muy pocos, a veces chicles, a veces parches de nicotina y el bupropión. En otros países hay comprimidos, spray bucal. Entonces, si tenemos un paciente que fuma y piensa dejarlo en los próximos 6 meses, pues ya está contemplando, ¿no? el dejarlo de fumar, pero si no lo va a dejar en el próximo mes, solo está contemplando. Si el paciente piensa dejarlo en el próximo mes, ya sería preparación. Pero si el paciente no piensa ni siquiera en dejarlo, es una precontemplación. Es lo mínimo desde el inicio para poder dejar de fumar. Y el paciente no fuma, pero sí ha fumado y ya lleva más de 6 meses, pues ya estaría en una fase de mantenimiento. Pero si lleva menos de 6 meses, apenas está en la acción. Ya que los fumadores que no fumaron nunca, se podrían ya considerar no fumadores y esto es el grupo que está a salvo, ¿no? Y dependiendo del grado de dependencia podemos iniciar los parches, mayor cantidad cuando son más de 5 paquetes años con más dosis y de disminución de forma gradual. Y hay parches de 24 de 16 horas. Los parches de 16 horas se recomiendan más en embarazadas. La nicotina pues es lo poco más inocuo que podemos tener para dejar de fumar. Por eso se puede utilizar en ellas. Y por ejemplo en los chicles de más de 20 cigarrillos sobre año, 4 miligramos cada 1 o 2 horas durante 12 semanas hasta 12 meses incluso. Y después irlo reduciendo hasta el 50% de la dosis poco a poco hasta que se suspenda. Igual el spray bucal de 1 o 2 disparos por cigarrillo cada semana, 1 a 6 semanas y después reducir el 50% de 7 a 9 semanas y después 4 cada 12 semanas. Y el bupropión, que es el único medicamento más seguro y que podemos utilizarlo, es un comprimido de 150 miligramos al día, dosis máxima de 2 comprimidos al día y podemos espaciarlo 8 horas entre tomas, que sería en el día. La vareniciclina es pues también un buen medicamento, pero hay que cuidar más los riesgos cardiovasculares. Igual la citicina, porque estos se meten más al sistema de noradrenalina del paciente, entonces tiene que tener una valoración previa por cardiología y pues por eso no son tan recomendados como de primera intención, pero si es lo único que tenemos, pues podemos utilizarlo. Como conclusiones, pues recordemos y los puntos que podemos llevarnos a casa es que el tabaquismo causa muerte temprana, es una sustancia muy adictiva y por la gran cantidad de tóxicos que tiene, más de 500 el tabaco, pues deteriora la calidad de vida y si el paciente no va a morir por el tabaquismo, pues probablemente va a deteriorar su calidad de vida y va a tener múltiples secuelas, él y sus familiares. Entonces, pues yo les invito a hacer una concientización para que podamos disminuir la prevalencia del tabaco, ya que es algo prevenible y pues tenemos que actuar como trabajadores de la salud para disminuir la prevalencia, además de todas las actividades que hace el gobierno con implementación de reformas, lugares libres 100% de tabaco y la prevención a la salud. Pero ya que nosotros somos las personas que vemos a este tipo de pacientes, tenemos que obligadamente concientizar a nuestro paciente.
Incluso aunque el paciente acepte dejar de fumar, eh, pues estaríamos disminuyendo la prevalencia hasta en un 3% del tabaquismo, solo con invertirle unos minutos en la consulta. Y si el paciente no acepta, eh, pues podemos tener otra oportunidad en otras consultas o con otros profesionales de la salud. Tenemos 10 minutos para preguntas y comentarios. Estas son las referencias de la exposición y pues muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.